Buenas tardes. El profesor Luis Pablo Gil Loizaga está enfermo, está hospitalizado en el clínico. Hacemos votos por su recuperación. Es una cosa muy súbita, de tal manera que hoy solamente vamos a tener una conferencia, que es la conferencia que va a dar el profesor Rubia, se llama La ilusión del yo. O sea que el profesor tiene la palabra. Vamos a quitarle el sonido de todo esto. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Estamos tan familiarizados y satisfechos con la experiencia de nuestro yo que preguntarse si realmente ese yo existe parece como si fuese la pregunta de un retrasado mental. Espero que no sea mi caso. Y sin embargo, la neurociencia moderna se plantea esa cuestión precisamente, a saber que el yo, como decía la filosofía hindú hace más de 3000 años, es maya, palabra del sánscrito que significa engaño, ilusión o lo que no es. En la filosofía védica se acuñó la palabra ahamkara, palabra compuesta de aham, que significa yo, y kara, que designa todo aquello que ha sido creado. El yo sería una construcción ilusoria que aísla al sujeto de su entorno, haciéndole creer que tiene una autonomía que no es real. Como dice la psicóloga británica Susan Blackmore, la palabra ilusión no significa que no exista, existe como fruto de la actividad cerebral que, al parecer, genera esa ilusión en nuestro propio beneficio. Cuando nos levantamos por la mañana, nuestro yo se despierta unido a la conciencia. Vuelven los recuerdos del día anterior y los planes para el futuro. En una palabra, nos convertimos en esa persona que identificamos con la palabra yo. Todos nosotros tenemos la impresión subjetiva de que dentro de nosotros se esconde la persona que llamamos yo y que recibe todas las sensaciones, toma todas las decisiones, recapacita, planifica, aprueba o rechaza. Es como una especie de homúnculo que controla todas las funciones cerebrales. El filósofo estadounidense Daniel Dennett llamó a este proceso el teatro cartesiano, es decir, una especie de quimera de que en alguna parte del cerebro existe un lugar donde todos los sucesos mentales convergen y son experimentados. En el siglo XVIII, el filósofo escocés David Hume ya dijo que no había ninguna prueba de que ese lugar existiese. Además, se ha argumentado que la existencia de un homúnculo requeriría otro homúnculo dentro del primero y así sucesivamente, como las matrioshkas rusas. David Hume decía: por mi parte, cuando entro más íntimamente en lo que llamo mí mismo, en inglés myself, siempre tropiezo con alguna percepción particular de calor o frío, luz o sombra, amor u odio, dolor o placer. En ningún momento puedo nunca acogerme a mí mismo sin una percepción y nunca puedo observar nada excepto la percepción. Cuando desaparecen las percepciones por algún tiempo, como cuando estoy profundamente dormido, sigue Hume, durante tal tiempo estoy insensible a mí mismo
y puede en verdad decirse que no existo. Fin de la cita de Hume. Como vemos, para Hume el yo no es más que un haz de percepciones. 24 siglos antes, Gautama Buda había llegado a la misma conclusión. Naturalmente existe la hipótesis de un ente inmaterial al que se le ha llamado alma, que controlaría todas las funciones cerebrales, funciones mentales que se llamaban antiguamente anímicas, precisamente por esa razón. Pero el problema es que con ella no resolvemos gran cosa. Primero, porque el dualismo cartesiano, que separa tajantemente el alma del cuerpo, siempre tuvo problemas para explicar cómo un ente inmaterial es capaz de mover la materia cerebral sin tener energía, lo que violaría las leyes de la termodinámica. En segundo lugar, porque la hipótesis del alma nos da una explicación, pero invalida cualquier investigación ulterior, ya que la creencia en ella hace superfluo cualquier esfuerzo por conocer cuáles son las razones y los mecanismos de lo que hemos llamado la ilusión del yo. Además, la hipótesis del alma no es una hipótesis científica porque no es ni confirmable ni falsable siguiendo los criterios del filósofo austriaco Karl Popper. No tenemos ninguna prueba de la existencia de algo permanente en nosotros mismos. Todo lo que nos rodea y todo lo que somos, biológicamente hablando, es efímero y perecedero. Si el yo es la suma de nuestros pensamientos y acciones, entonces es el fruto de la actividad cerebral. Lesiones cerebrales graves pueden producir un cambio de personalidad y el mismo efecto puede tener lugar con la ingestión de drogas. Como he dicho antes, a pesar de que el yo sea un producto cerebral, no existe ningún lugar en el cerebro en el que pueda localizarse. Muy probablemente nuestro cerebro crea la experiencia del yo a partir de una multitud de experiencias, tanto las que llegan a través de los órganos de los sentidos como las que hemos almacenado en nuestra memoria. Sabemos que el cerebro construye un modelo del mundo exterior y que teje las experiencias para formar una historia coherente que le permita interpretar y predecir futuras acciones. Generamos una simulación del mundo exterior para anticipar lo que vamos a hacer en él en el futuro y de esta manera asegurar la supervivencia. Esa sería la razón por la que preferimos un modelo de la realidad antes que la realidad misma. Por otra parte, no tenemos una conexión directa con la realidad, como ya dijo el filósofo alemán Immanuel Kant. Kant afirmaba que incluso antes de que haya un pensamiento, antes de que podamos conocer algo sobre el mundo o sobre nosotros mismos, tiene que haber un yo unificado como sujeto de la experiencia. Colocó ese yo unificado y primordial en el centro de su propia filosofía y argumentaba que ese yo interno creaba coherencia y prestaba ayuda a nuestra experiencia y a nuestra percepción. Hoy sabemos que todo lo que experimentamos se procesa en patrones de actividad neural que conforman nuestra vida mental. Y no tenemos ninguna conexión directa con la realidad exterior. Vivimos, pues, en una realidad virtual. La filosofía hindú también considera la realidad exterior como maya, es decir, ilusión. Ya en el pasado se conocía
que las llamadas cualidades secundarias dependían del sujeto que las experimentaba, como decía Descartes. Y el filósofo napolitano Giambattista Vico, del siglo XVIII, lo expresa claramente en su libro La antiquísima sabiduría de los italianos, de la manera siguiente. Si los órganos de los sentidos son facultades, es decir, son activos, viendo hacemos los colores de las cosas, degustándolas sus sabores, oyéndolas sus sonidos y tocándolas hacemos lo frío y lo caliente. Los colores, los olores, los gustos no existen en la naturaleza. El filósofo empirista irlandés, el obispo George Berkeley, decía que solo conocemos lo que percibimos, de manera que sus contemporáneos discutían si cuando caía un árbol en el bosque y nadie estuviera presente para escucharlo, ese árbol haría algún ruido. Por lo que hoy sabemos, no habría ningún ruido, ya que el sonido no es ninguna cualidad de la realidad absoluta, sino solo de la nuestra, de la realidad humana. Los colores, los gustos y los olores no existen ahí afuera, sino que son atribuciones de las distintas regiones de la corteza cerebral. Ahí afuera no existen más que radiaciones electromagnéticas de distintas longitudes de onda que, incidiendo sobre nuestros receptores, producen potenciales eléctricos, los llamados potenciales de acción, que son todos iguales, provengan del ojo, del oído, del gusto, del olfato o del tacto. Es en las distintas regiones de la corteza donde se atribuyen las cualidades secundarias. De ahí que la lesión de la región cortical, donde se procesa la visión cromática, tenga como resultado que el paciente se vuelve acromático y no solo no ve colores, sino que ni siquiera puede soñar con ellos. En la construcción de ese mundo interior, si falta alguna información, el cerebro la suple para generar una historia plausible, aunque no sea completamente exacta. De la misma manera, el cerebro crea el yo consciente, aunque aún no sepamos cómo, y a partir de la actividad neuronal se pasa a un concepto tan abstracto como ese. El yo, como he dicho antes, sería una construcción ilusoria que aísla al sujeto de su entorno, haciéndole creer que tiene una autonomía que no es real. Tanto lo que llamamos yo como conciencia son construcciones cerebrales que encierran el gran problema de la neurociencia, a saber, cómo se pasa de la actividad neuronal a las impresiones subjetivas. Es lo que el filósofo australiano David Chalmers ha llamado el problema difícil, the hard problem, de la conciencia, el paso de lo objetivo a lo subjetivo. ¿Qué sentido tendría esa ilusión del yo? Se ha argumentado que la razón es simplemente la función de predecir la conducta de los otros, de otras personas. Si creo que dentro de mí existe una persona que se comporta como cualquier otra, puedo predecir el comportamiento de los demás observando esa persona dentro de mí. La autoconciencia sería, pues, el invento del yo para saber qué harán los otros. El neurólogo indio afincado en Estados Unidos, Vilayanur Ramachandran, cree que el yo no es una propiedad holística de todo el cerebro, sino que surge
de la actividad de series de circuitos que están distribuidos por todo el cerebro e interconectados entre sí. Y el pionero de la inteligencia artificial, Marvin Minsky, dice que la autoconciencia es un segundo mecanismo paralelo desarrollado para generar representaciones de otras representaciones más antiguas. Y el psicólogo inglés Nicholas Humphrey supone que nuestra capacidad de introspección puede haberse desarrollado específicamente para construir modelos de la mente de otras personas y de esa manera poder predecir su conducta. Esta última afirmación nos llevaría a relacionar la autoconciencia con las llamadas neuronas espejo, de las que informé hace 2 años en este mismo lugar, descubiertas por Giacomo Rizzolatti en la Universidad de Parma y colaboradores, que nos permiten reflejar, por eso se llaman así, reflejar en el cerebro los actos motores de otras personas, pero no solo los actos motores, sino también las emociones y las intenciones de los demás. En esto Ramachandran también está de acuerdo. Habría que preguntarse también si existe solo un yo. No hace tanto tiempo se buscaba afanosamente la memoria, asumiendo que era una sola entidad. Y hoy sabemos que hay distintos tipos de memoria con distintas localizaciones en el cerebro. Y lo mismo ha ocurrido con la inteligencia. Y hoy se definen varios tipos de inteligencia, como hace el psicólogo de Harvard, Howard Gardner. Por cierto, basándose, y cita expresamente, a nuestro Juan Huarte de San Juan del siglo XVI, que en su examen de ingenios también se refería a distintos tipos de ingenio que hoy se podría traducir por inteligencia. Por tanto, habría que preguntarse si no ocurrirá lo mismo con el yo. Ramachandran habla, por ejemplo, de diversos yos, o al menos de distintos aspectos del yo, como por ejemplo el sentido de unidad, la multitud de sensaciones y creencias, el sentido de la continuidad en el tiempo, el control de las propias acciones, esto último relacionado con el tema de la libertad o libre albedrío. Sobre este tema también hablé aquí hace unos años, considerándola una ilusión. El sentido de estar anclado en el cuerpo, el sentido de la propia valía, dignidad, mortalidad, inmortalidad, etc. Cada uno de estos aspectos puede estar mediado por centros diferentes en distintas partes del cerebro y que por conveniencia los agrupamos a todos en una sola palabra, el yo. Precisamente el aspecto más extraño de todos, el ser consciente de uno mismo, es lo que Ramachandran supone que depende de las neuronas espejo. Hay casos clínicos que muestran que existen muchas regiones cerebrales que juegan un papel en la creación y mantenimiento del yo. Pero, como dije antes, no existe ningún centro en donde todo se reúna físicamente. Aparte del lóbulo frontal, donde se descubrieron las neuronas espejo por vez primera, existen numerosas neuronas espejos en el lóbulo parietal inferior, una estructura que ha experimentado una gran expansión, tanto como las regiones prefrontales, en los grandes simios y en el hombre. Esta región parietal se dividió en 2 giros. El giro supramarginal, que nos permite reflejar nuestras acciones anticipadamente, giros aquí en rojo, y el giro angular, que nos permite reflejar nuestro cuerpo en el hemisferio derecho y otros aspectos sociales y lingüísticos del yo en el hemisferio izquierdo. La hipótesis de la relación de estas neuronas
con la autoconciencia supondría que utilizamos las neuronas espejo para mirarnos a nosotros mismos como si alguien lo estuviera haciendo. Y el mismo mecanismo que se desarrolló para adoptar el punto de vista de otro, se volvió hacia adentro para mirar el propio yo. De manera que autoconsciente sería ser conscientes de otros siendo consciente de mí mismo. Que el yo unificado puede ser una construcción cerebral lo muestran los experimentos realizados por Roger Sperry y Michael Gazzaniga en Estados Unidos. Roger Sperry recibió el premio Nobel en 1981 junto con David Hubel y Thorsten Wiesel por sus trabajos en la visión, en fisiología de la visión. Y Michael Gazzaniga fue un discípulo de Roger Sperry. Ellos trabajaron en sujetos con cerebro escindido, partido o dividido, como se ve aquí abajo. En pacientes que sufrían de epilepsia, con un foco en un hemisferio, y para evitar que se generase un foco especular en el otro hemisferio, cirujanos norteamericanos hace unas décadas seccionaban el cuerpo calloso, 200 millones de fibras que unen un hemisferio con otro, e incluso en algunos pacientes también la comisura anterior, que suele conectar estructuras del sistema límbico de los lóbulos temporales. Los experimentos mostraron que al hacerlo, al partir el cerebro en dos, aislar las conexiones de un hemisferio con otro, los cirujanos partían literalmente en dos el yo, porque aparecieron dos personas distintas, con gustos y aficiones diversos y a veces contradictorios. En estos pacientes podía ocurrir que una mano, controlada por el hemisferio contralateral, por el hemisferio derecho, quisiese abrir un cajón y la mano derecha, controlada por el otro hemisferio, quisiera cerrarlo. O que una mano quisiera ponerse el pantalón y la otra mano quitárselo. Veremos cómo se comunican con estos pacientes. Pero cuando se le pregunta al hemisferio no parlante, que suele ser el hemisferio derecho, en la mayoría de los pacientes, cuando se le pregunta al hemisferio no parlante de uno de estos sujetos, luego veremos cómo se hace, porque qué profesión quería ejercer en el futuro, era un chico joven, este respondió, mediante la utilización de letras del juego Scrabble, como veremos, que quería ser corredor de Fórmula 1. Respuesta del hemisferio derecho. Pero el hemisferio parlante, el izquierdo, había siempre afirmado que quería ser diseñador gráfico. Vamos a ver cómo se relacionaban los médicos con los pacientes con cerebro partido. Como ustedes saben, las fibras del nervio óptico, por eso es mucho mejor utilizar este. Como saben, las fibras del nervio óptico depende de qué parte de la retina se trate. La hemirretina temporal permanece en el mismo lado del cuerpo, mientras que la hemirretina nasal cruza al otro lado. Y lo mismo ocurre en el otro ojo. De manera que si el paciente fija en una pantalla un punto en el centro y no mueve los ojos, importante, todo lo que se proyecta en el hemicampo visual izquierdo va a parar al hemisferio derecho y todo lo que se presenta en el hemicampo visual derecho va a parar al hemisferio izquierdo, gracias a la distribución de las fibras del nervio óptico, quiasma, etc. Pues bien, precisamente cuando se hace este experimento, podemos hacer lo siguiente, le podemos proyectar a un paciente la palabra llave, que va a parar al hemisferio derecho. Sin embargo, con la mano izquierda, que está controlada por ese hemisferio, elige la llave, aunque en realidad con el hemisferio derecho esté hablando de que lo que ha visto es un anillo.
porque el hemisferio parlante, que es el izquierdo, no tiene ni idea, gracias a la sección del cuerpo calloso, lo que ha ocurrido en su hemisferio derecho. Y este es el sistema por el cual a estos pacientes se le puede preguntar, se le puede enviar una información al cerebro derecho sin que se entere el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, el experimentador dice, ¿quién? Verbalmente. Y quién naturalmente lo recibe el hemisferio izquierdo, que es el parlante. Pero se le proyecta en el hemicampo visual izquierdo, es usted, cosa que recibe solo el hemisferio derecho. Y se le permite que con la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, responda, y responde Paul. De esta manera se puede uno conectar con el hemisferio derecho sin que se entere el hemisferio izquierdo. Pues con este método, Ramachandran, el neurólogo indio que vimos anteriormente, tenía un paciente que respondía con el hemisferio izquierdo, que creía en Dios, y con el hemisferio derecho, que era ateo. La división de las conexiones entre los dos hemisferios crea un segundo yo, hasta ahora desconocido, porque el yo del hemisferio dominante o parlante se había considerado el único, pero hay otro en el hemisferio derecho. Uno de los resultados más sorprendentes de estos experimentos fue la capacidad de interpretación del hemisferio izquierdo de la conducta que inicia el otro hemisferio, el hemisferio derecho. Por ejemplo, si se le enviaba, si se le proyectaba una señal al hemisferio derecho que decía anda, el sujeto se ponía en marcha. Y cuando se le preguntaba al sujeto, es decir, al hemisferio izquierdo, que no tenía ni idea de haber recibido la palabra anda, se le preguntaba por qué lo hacía, el hemisferio izquierdo parlante respondía que iba a buscar una Coca-Cola o cualquier otra excusa, o simplemente que tenía ganas de hacerlo. El hemisferio izquierdo ni idea de quién iniciaba la conducta del otro lado del cerebro. Y este fenómeno es algo parecido a lo que ocurre cuando se hipnotiza a una persona y se le ordena ya hipnotizado que ande a cuatro gatas en la alfombra, y si en ese momento el hipnotizador lo despierta y le pregunta que qué hace andando a cuatro gatas, el sujeto puede responder que se le había caído una moneda o cualquier otra interpretación que no tiene nada que ver con la orden del hipnotizador. Es decir, el hemisferio izquierdo, cuando no conoce las razones de la conducta del organismo, se inventa una historia plausible para interpretarla. En otras palabras, para ese yo del hemisferio izquierdo, una historia plausible, pero falsa, es mejor que ninguna. Y esta capacidad que llevó a su descubridor, Michael Gazzaniga, a llamar al cerebro dominante el intérprete, se ve aún más claro en el siguiente experimento. Si se le proyecta a un individuo una escena nevada que va a parar, repito, si fija naturalmente la mirada en el punto central y no mueve los ojos, esta escena nevada va a parar al hemisferio derecho. Y la pata de una gallina se le presenta en el hemicampo visual derecho, que va a parar al hemisferio parlante. Y se le dice al mismo tiempo que elija con cada mano aquella imagen que se parece más a la que ha recibido. Con la mano izquierda ha recibido la información, como sabe, está controlada por el hemisferio derecho. Con la mano izquierda elige una pala, porque es la imagen que está más de acuerdo con la escena nevada. Y con la mano derecha, controlada por el hemisferio izquierdo, elige la cabeza de una gallina, que es la imagen que está más de acuerdo con la pata de gallina que ha visto anteriormente. Ahora bien, si se le preguntaba al paciente por qué había elegido con la mano izquierda una pala,
hablando con el hemisferio izquierdo, ¿por qué has elegido con la mano izquierda una pala? El hemisferio parlante respondía, para limpiar la porquería del gallinero. Es decir, para el yo izquierdo, repito, es mucho mejor tener una historia plausible, aunque sea falsa, que no tener ninguna. La capacidad de suplir información que falta por parte del cerebro es lo que constituye los engaños tanto ópticos como de otro tipo a los que estamos acostumbrados. Pensemos, por ejemplo, cómo el cerebro cubre la información que falta en aquella parte de la retina que no tiene receptores visuales, por la salida del nervio óptico, la mancha ciega del ojo, que no se traduce en un escotoma en el campo visual. O aquellos pacientes que tienen una lesión en la retina y tienen naturalmente un escotoma en el campo visual y al cabo de cierto tiempo el escotoma ha desaparecido porque todos los receptores que están alrededor de esa lesión suplen la información que falta de manera definitiva desde la retina al cerebro. Hemos hablado antes de casos clínicos en los que se produce una fragmentación del yo o la pérdida de uno de sus aspectos. Uno de estos casos es la asomatognosia, es decir, la falta de reconocimiento por parte del cuerpo que suele ocurrir tras una apoplejía con extensas lesiones de la corteza cerebral. La asomatognosia es una fragmentación del yo. El paciente no reconoce, por ejemplo, una extremidad. Es más, estando en la cama, es capaz de coger la pierna y querer tirarla porque no piensa que no es suya, yéndose detrás de la pierna, como es lógico. Otro ejemplo es el llamado síndrome de negligencia hemiespacial, que ocurre por lesiones del lóbulo parietal derecho, en el que el paciente ignora, o mejor, no atiende a la mitad izquierda de su campo visual. Los pacientes con esta lesión, si es suele ser en el hemisferio derecho, en el hospital giran siempre, dan giro siempre a la derecha, es decir, que se mueven en círculo. Otro síntoma que afecta al yo personal es la anosognosia, es decir, la negación de la enfermedad. Un caso especial de anosognosia es el síndrome de Anton, que es ese señor que ven ustedes aquí, que es el síndrome que se caracteriza por inconsciencia de la ceguera. El paciente no reconoce que está ciego. Gabriel Anton describió uno de los primeros ejemplos de falta de conciencia de la ceguera en 1899. Generalmente, las tres condiciones, asomatognosia, negligencia hemiespacial y anosognosia, suelen ocurrir juntas por lesiones del hemisferio derecho. Los límites del yo personal son más dinámicos que rígidos. Hay cosas que son egos cercanas, como por ejemplo el propio yo, la mujer o el marido, los miembros de la familia. Y por otra parte, los objetos que no tienen un significado especial para nosotros son considerados ego-distantes. Ejemplos de alteraciones de las relaciones del yo son los fenómenos conocidos como déjà vu y jamais vu, es decir, ya visto o jamás visto, en los que el paciente tiene la impresión de haber visto ya algo que no ha podido ver antes, o lo contrario, de no haber visto nunca algo que sí ha visto. Esto está en relación con el sentido de la familiaridad, sentido emocional que depende del sistema límbico, concretamente de la amígdala. El individuo sano tiene una relación integrada y normal con el mundo. Nuestras relaciones con el mundo y con otras personas están en un equilibrio delicado y ese equilibrio se mantiene de manera automática e inconsciente. No somos conscientes de él hasta que no es violentado. En 1923, el psiquiatra Joseph-Marie Capgras describió un caso, el de Madame M,
una mujer de 53 años que se quejaba que impostores habían sustituido a su marido, a sus hijos e incluso a ella misma. Su marido había sido asesinado y los impostores lo habían sustituido por otra persona. A este fenómeno Capgras lo llamó l'illusion de Saussure, es decir, socia o socia es en español una persona que se parece tanto a otra que es confundida con ella. El nombre proviene de la mitología griega en la que se cuenta la historia de Zeus, que se transformó físicamente en la persona de Anfitrión para seducir a su mujer Alcmena. Temeroso de que la criada de Alcmena, Socia, le alertase del engaño, hizo que Hermes se convirtiese en Socia. El engaño tuvo éxito y Alcmena dio luz a dos mellizos, uno hijo de Zeus, Hércules, el otro hijo de Anfitrión, Ificles. De ahí que el nombre Sosie en francés signifique doble. El síndrome de Capgras está probablemente generado por la pérdida de la conexión entre el reconocimiento de caras que se localiza en el cerebro en el giro fusiforme, esta parte inferior del lóbulo temporal, el reconocimiento de caras, y el sistema límbico, especialmente la amígdala, que es la que le da la significación emocional a los estímulos sensoriales. El paciente reconoce las caras, pero no son familiares para él, por lo que supone que son impostores o dobles. 4 años tras la publicación del síndrome de Capgras, 2 médicos franceses, Courbon y Feil, publicaron un artículo titulado El síndrome de la ilusión de Fregoli y la esquizofrenia. Courbon y Feil le dieron este nombre por Leopoldo Fregoli, famoso actor italiano en Francia por su extraordinaria capacidad de imitación. Estos pacientes encontraban a personas a su alrededor conocidas, aunque nunca las habían visto antes. Es decir, lo contrario que los pacientes con el síndrome de Capgras. El síndrome de Fregoli puede interpretarse como una super o hiperrelación con otras personas y en ese sentido se parece al fenómeno del déjà vu. Dije que los límites del yo son maleables, que no son rígidos. Al yo se le ha comparado con una ameba que cambia su forma y sus márgenes. Y un ejemplo de ello es lo que ocurre con los experimentos que utilizan una mano de goma. Si se oculta la mano izquierda del sujeto y se acaricia simultáneamente la mano izquierda y la mano de goma con un punzón o con un pincel, al cabo de unos minutos el sujeto siente que la mano de goma forma parte de su cuerpo. La fusión de la información táctil y visual en el cerebro crea esa ilusión. Aquí se ha transformado el yo corporal. Las memorias de todas las experiencias de la vida son muy importantes para la creación y mantenimiento del yo, como es lógico. Nuestra identidad es la suma de nuestros recuerdos, pero esos recuerdos se modifican por el contexto en el que se producen y a veces simplemente son confabulaciones. De ahí las modificaciones del yo. Con otras palabras, no podemos fiarnos completamente de ellos, de manera que el propio yo puede quedar en entredicho. Por otra parte, sin un sentido del yo, los recuerdos no tienen ningún sentido y, sin embargo, ese yo es un producto de nuestros recuerdos. Es un argumento circular. Personalmente pienso que existen al menos 2 tipos de yo o de conciencia. Una a la que llamo conciencia egoica, que es la conciencia normal que solemos tener en la vigilia, aunque haya también diversos niveles, y que se caracteriza por un pensamiento dualista característico de nuestra capacidad lógico-analítica. Y una segunda conciencia que llamo conciencia límbica, que es la que nos permite acceder a una especie de segunda realidad, que es a la que llega el chamán o el místico,
mediante ciertas técnicas y que genera la sensación de trascendencia. La llamo conciencia límbica porque se debe a la hiperactividad de determinadas estructuras límbicas que se encuentran en la profundidad del lóbulo temporal. Su estimulación eléctrica o magnética es capaz de producir experiencias llamadas espirituales, religiosas, luminosas o de trascendencia. Ambas conciencias, egoica y límbica, son antagónicas. Y una condición para que se produzca la conciencia límbica es la anulación de la conciencia egoica, algo que conoce hace siglos la filosofía oriental. Es de suponer que la conciencia egoica es dependiente de estructuras cerebrales filogenéticamente más modernas, como la corteza prefrontal o la corteza cingulada anterior, mientras que la conciencia límbica supone la dependencia de estructuras más antiguas pertenecientes al sistema emocional o sistema límbico. En resumen, el yo, como construcción cerebral, no tiene una localización exacta en el cerebro y es posible que existan diversos tipos de yo y de conciencia. Sus límites no son fijos y tanto ciertos experimentos como la patología nos muestra su fragilidad. Llama la atención el hecho de que atribuyamos al yo la mayoría de la actividad cerebral cuando en realidad el yo racional es una instancia tardía en comparación con el inconsciente que gobierna la inmensa mayoría de nuestra actividad cerebral al servicio de la supervivencia. Falta conocer por qué es generado ese yo unificado por el cerebro y cuál es su función exacta. Muchas gracias por su atención. Un señor académico quiere hacer un... Rey Calero, Paco González de Posada. Profesor del Rey Calero, por favor. Pedro Sánchez García. Rivera. ¿Cómo se llama? García Posada. González de Posada. Rivera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por esta ilusionada ilusión con que nos ha llevado al yo y a todas sus diferentes, podemos decir, neurobiología y neurofilosofía. Somos el tiempo que nos queda, dice Caballero Bonal, o somos la memoria que nos queda, porque al fin y al cabo es el sustrato de una vida que hemos vivido. O como decía Quevedo, soy un fui, un seré y un es cansado. Realmente, pues, nuestro yo pues tiene muchas facetas, tiene muchas sintonías, tiene muchas variaciones, porque realmente el yo de niño es distinto del yo del adolescente, del yo de la persona madura, etc. Entonces, recordando los premios Nobel que nos ha dicho, recordaba yo hace poco, porque ha muerto hace unos días, a François Jacob. Y François Jacob, que fue premio Nobel en el año 1965, que trabajaba enfrente del laboratorio que yo estaba en el Instituto Pasteur, me acuerdo que cuando hizo la entrada en la Academia Francesa, pues hizo una especie de simbología de lo que él era su yo. Y me acuerdo que dijo, dice, somos ácidos nucleicos y recuerdo, somos proteínas y palabras. Y en definitiva, la palabra era un poco el símbolo de la espiritualidad. Incluso, pues en la doctrina nuestra, in principium erat verbum, es decir, en el principio era el verbo, como símbolo de prácticamente todo lo que supone esa espiritualidad del hombre que está inmerso en esa célula y en ese cerebro, como nos ha explicado también. Quizá volviendo un poco
a Boecio, que se dice que ha sido uno de los últimos filósofos romanos y el primero de los escolásticos, pues él define lo que es la persona y lo que es el yo en 4 palabras. En 4 palabras. Así. En esa síntesis. Al fin y al cabo, él era un hombre de una gran capacidad. La prueba es de que gran parte de la filosofía del siglo XVI y XVII son las obras los comentarios de la obra de Boecio. Rationalis nature, individua substancia. Esa es la definición de la persona, del yo. ¿Y qué es lo que significa esto? Pues que es una persona que es racional, tanto en potencia como en acto, según la definición aristotélica, pero que es, a su vez, pues algo, un ser individual, un ser irrepetible, un ser que cambia y que no existirá otro. Por eso la defensa de la vida es fundamental, aunque no haya nacido. Y por eso realmente la defensa de la vida debe ser superior incluso al Estado de Derecho, que pueda determinar si una persona pues puede nacer o no puede nacer, o si puede morir o no puede morir, como hemos visto en tantos totalitarismos de nuestra época. Entonces podemos decir que este hecho es un hecho fundamental. Y quizá hay pues lo que se ha llamado, como saben muy bien por Eysenck, el sistema PEN. Somos psicologismo, somos extroversión, somos neuroticismo. Es decir, es una mezcla como los violines, como las muchas cuerdas de un violín, que algunas pueden estar más afinadas que otras y que realmente a veces tocan, como nos ha dicho muy bien, una melodía discordante. Y entonces, concretamente, en un estudio que hace Gordon Allport, como saben muy bien, define también ese yo como algo que es un cambio fluido, un cambio dinámico, psíquico y somático, que realmente nos da la calidad o la forma de pensar, de sentir y de actuar. Y habla del sistema de los rasgos, que está muy en consonancia con lo que acaba de decir. Hay 3 tipos de rasgos para estos autores, para este grupo. Uno, los rasgos que podemos decir que son rasgos pues de lo más propio del hombre, de lo más, podemos decir, de lo más crístico del hombre. Y como ha dicho muy bien, hay rasgos muy egoístas o muy egotistas, como quieran llamarlo, y hay rasgos que realmente pues son altruistas. Hace poco leía yo que los neurobiólogos de la Universidad de Emory, la Universidad de Emory, como sabe, está en Atlanta y realmente yo tenía muy buena relación con ella cuando estaba en el CDC, pues han visto por distintos mecanismos neurobiológicos cómo cuando la persona se deja llevar por rasgos altruistas, pues aumentan prácticamente el flujo sanguíneo en los cíngulos, en las distintas zonas cerebrales, y se segrega más cantidad de dopamina. Es decir, es como si estuviéramos pues planificados para ayudarnos los unos a los otros y realmente pues fuera esa sensibilidad o esas oxitocinas que se liberan o esas dopaminas que se liberan, pues realmente la conformidad con que estamos haciendo una acción correcta o una acción buena para los demás. El mismo Kant, que tanto habéis señalado, citaba él que la razón práctica nos lleva a la ética, porque la ética es realmente un compromiso que tenemos pues prácticamente con los demás y con nuestro estar en el mundo. E incluso los 5 grandes rasgos de Max Krauss y de Costa hablan. El hombre tiene una inteligencia, el hombre tiene un neuroticismo, el hombre tiene una extroversión, el hombre tiene una experiencia y el hombre tiene un estado emocional. Y de todo esto
surge la responsabilidad, de donde surge la responsabilidad que entronca con la ética práctica de Kant. Entonces podemos decir que somos algo que estamos llamados a tener la responsabilidad, que es la ética y la estética y la espiritualidad. Muchas gracias porque su conferencia ha sido muy para pensarla. Gracias. El profesor González de Posada, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, me levanto para dar mi más sincera felicitación al doctor Rubia. Como siempre, nos trae unos temas de suma actualidad desde una disciplina propiamente científica, o yo por lo menos quiero verla así, como es la neurofisiología y demás neuros. Si releo la conferencia completa desde los dos últimos párrafos que nos ha producido, excelente, maravilloso, tengo una lectura. Pero si sigo la conferencia, como la he seguido con sumo interés, tal como cronológicamente se ha ido pronunciando, pues entonces tengo muchas otras lecturas. La del final, pues nos ha llegado a una conclusión, vamos a decirlo clara: yo no existo, existen dos yo, uno predominante, otro no predominante, que se manifiestan según situaciones, según circunstancias. Desde esta perspectiva, pues toda la conferencia tendría una lectura, pero la ha ido construyendo desde un concepto en el que a mí me hubiera gustado que el yo fuera el yo, es decir, el que tuviera también fundamentación científica, biológica. El yo sustantivo, pues parte, en principio al menos, de la biología o del yo corpóreo. Como muy bien nos ha dicho, pues el dualismo era una cosa del pasado. Las referencias a Descartes y a los principios de la termodinámica, eso es otro tema no muy encajado históricamente. Pero el problema del alma es un problema propio de la filosofía griega y que se lo adjudicamos sobre todo, ante todo, y tal como lo asume la tradición cristiana occidental, como propiamente platónico. En los primeros siglos, y en la realización del cristianismo y de la teología, pues fueron problemas muy gordos. Inmortalidad del alma, por una parte, cómo se resuelve alma y cuerpo. ¿Hay resurrección de los muertos si es inmortal? Bueno, esto llevó a una expresión un poco extraña, de resurrección de la carne si el alma es inmortal. Pero a fin de cuentas, en la última filosofía, hasta hoy, pues el dualismo ha pasado a la historia. Y ha pasado a la historia no solo en la filosofía, también en el actual catolicismo vigente del año 92 de la Iglesia Católica. Bien, pues dentro de toda esta historia a la que ha recurrido, yo creo que maravillosamente con estos ejemplos tan extraordinarios que nos ha puesto, ¿verdad? Y sin embargo parece que por una parte volvemos a recuperar el dualismo. Hay esos dos yo conscientes. El yo de la lectura primera no era necesariamente el yo consciente, sino prioritariamente el yo tradicional. Con el magnífico resumen final, pues no se trata del yo propiamente, sino del yo consciente, o mejor, de los yos conscientes. Pero desde una perspectiva histórica, en un sentido diacrónico del tratamiento de la vida de uno cualquiera, pues podemos tener también muchos yoes, muchas memorias, o incluso muchas inteligencias, muchas voluntades. Todo esto va en contra de la concepción actual de todas las filosofías, de que yo, cualquier yo, es un uno único. Y ese uno único, pues ese sí tiene diferentes facultades, puede tener distintos modos de voluntad, puede tener, obviamente, diferentes impresiones de realidad, y como tan maravillosamente nos ha mostrado, pues según la situación podemos ver un tipo de realidad u otro tipo de realidad. Pero la realidad que me impresiona un limbo al otro, pues ella es la misma, ¿no? Bueno, yo simplemente creo que hay muchos temas para reflexión en esta magnífica conferencia.
felicitarte y decir que me vas a hacer pensar un poco más a partir de este momento. Muchísimas gracias y enhorabuena. Rivera. Muchas gracias. Profesor Rivera. Sí, muy brevemente. Vamos a ver. Muchas gracias por la conferencia, que efectivamente ha sido muy sugerente, yo creo, y muy imaginativa, y bueno, nos hace pensar, como acaban de decir. No, yo mi observación, que es una pregunta realmente, es en relación con esto que me ha impresionado a mí mucho de la partición del cuerpo calloso. Yo entiendo que eso, no sé en qué temporalmente dónde se sitúan esos experimentos, cuando se hicieron. Supongo que hay muchas objeciones éticas a hacer eso, y supongo que eso no forma parte del armamentario terapéutico de nada en este momento. En ese sentido, no sé el grado de reproducibilidad que tiene, y también me gustaría conocer si, es ignorancia mía absoluta, si además de ese desdoblamiento de personalidad, eso tiene secuelas neurológicas directas, porque uno se le hace muy duro pensar que a uno le parten la cabeza así por el medio, ¿no? Nada más. Y felicidades por tu charla. Muchas gracias, Rivera. Profesor Calatayud. Bien, una felicitación más, y muy interesante, porque todo lo filosófico y lo espiritual luego después tiene un sustrato, y ahí es donde yo quiero ir a parar, al sustrato. Yo me acuerdo que cuando se hacían esas intervenciones quirúrgicas, que tenían sus indicaciones, igual que las lobectomías, la epilepsia, etcétera. Yo me acuerdo que, sobre todo las lobectomías frontales y las lobectomías temporales en casos de epilepsia, yo tenía una gran discusión con mis maestros alemanes, que son más o menos, porque aparentemente no pasaba nada. Y yo decía, no, es que no sabemos interpretar lo que está pasando, que es otra cosa diferente. Entonces, efectivamente, en aquella época, y ahora hay indicaciones con tecnologías que también se pueden, aunque la callosectomía no está indicada ya en el tratamiento de la epilepsia, pero sí, yo quería preguntarle al profesor Rubia, y eso también lo he vivido, la genesia del cuerpo calloso, los quistes de la línea media tienen una determinada personalidad, incluso se confunden con niños autistas, etcétera, y tienen dos egos, tienen un ego, domina el ego egocéntrico o el silviano, porque para el diagnóstico y para el tratamiento eso es muy importante. Gracias, felicidades y sobre todo por la discusión que levanta en sus temas. Gracias. Profesor Sánchez, sí. Yo no soy ni filósofo ni neurofisiólogo, pero realmente la conferencia me ha parecido elegante, enigmática, misteriosa y hasta provocativa. Y no siendo un neurofisiólogo, hay una serie de preguntas breves, porque quiero ser breve, que es una de las buenas cosas que yo aprendí en esta vida. Primero, ser breve. Me llama profundamente la atención de siempre, y no he tenido una respuesta para ello, que el único lenguaje que el cerebro y las neuronas tienen es depolarización y repolarización, una serie de potenciales de acción. Mi pregunta primera es, ¿cómo esas señales, que son iguales en todas las células, pueden dar lugar a respuestas distintas? Y cómo esas señales que se originan en la periferia, a pesar de que, como dice, no hay olores, ni colores, ni sabores, ni tormentas, ni ruidos, pues imagino que estimulan las terminaciones nerviosas del oído, del ojo, de la nariz, y las estimulan originando potenciales de acción y señales que son sube y baja, que todos las conocemos. ¿Cómo se transforma eso en una sensación, digamos, subjetiva de olor, de visión, de color, etcétera, etcétera? Es para mí un enigma. Pues es la pregunta de, entiendo que una cosa es lo objetivo, es decir, la medición de los potenciales de acción y cosas similares, y otra es lo subjetivo. ¿Cómo se pasa de lo objetivo a lo subjetivo? A mí me preocupa eso profundamente. Y por otra parte, entiendo, y esto ya es una visión de un farmacólogo,
que hay situaciones muy curiosas que me hubiera gustado que las hubiera podido referir. Por ejemplo, la intoxicación por dietilamida del ácido lisérgico, que todos la conocemos, es muy curiosa y se han descrito cosas realmente increíbles. Individuos que han sido intoxicados por dietilamida del ácido lisérgico eran capaces de oír la pintura y de ver los colores. No sé si esto lo sabe el doctor o no, pero a mí profundamente me ha impresionado profundamente. Pero sobre todo lo que me impresiona más de todo es justamente el paso del objetivo a lo subjetivo. Cómo una señal única, un abecedario con una sola letra o dos, es capaz de llevar al individuo a sentir, a sufrir, a vivir, a tener el yo, etcétera, etcétera. Muchas felicidades porque realmente me ha entusiasmado la conferencia, querido Paco. Profesor Serrano. Bueno, yo creo que es una conferencia singular y yo creo que es de las más inspiradoras y un tanto angustiosa, para decir la verdad, porque el fondo casi la conclusión que hace Damasio, que yo sé que no es tu capa, tu taza de té. El cerebro creó al hombre, eso es lo que uno concluye. Pero a mí me llama la atención dos cosas, voy a ser muy breve. Una es la falta de modelos animales, porque yo no sé por qué asumimos que los animales no tienen yo. Yo no creo que eso esté demostrado biológicamente. Y sería interesante porque sería la forma en la que uno pudiera obtener no evidencias anecdóticas, que al fin y al cabo el problema de los casos únicos que son evidencias anecdóticas, es decir, no podemos reproducirlo y sobre todo no hay la prueba del 9. Si uno reconstruye el cuerpo calloso no se puede hacer, por lo tanto no lo sabemos, que sería la prueba científicamente del 9. Y en ese sentido la pregunta del profesor Calatayud es muy oportuna, es decir, lo que yo sé, no soy neurólogo, pero en fin, como internista algo he visto, no hay un patrón de conducta anómalo en el caso de la genesia del cuerpo calloso. Y por otra parte, no todos los casos de hemorragia en la zona parietal conducen necesariamente, por ejemplo, a alteraciones en la somatognosia, etc. O sea que yo creo que esto es enormemente interesante, pero científicamente a mí me parece que es todavía un tanto emergente. Y mi pregunta fundamental es esta. ¿Hay posibilidad alguna de imitar en modelos animales, sobre todo en los más desarrollados, como pueden ser los monos, el que pudiéramos extrapolar de alguna manera la identidad de los múltiples yos que evidentemente existe? Porque esto sí que sería interesante. ¿Y por qué sería interesante? Entre otras razones, porque el cerebro humano, y esto, en fin, cualquier persona que esté más o menos cultivada en este terreno lo sabe, es un producto de la evolución, esto es perfectamente claro. Entonces sería lógico establecer conexiones con los estadios evolutivos anteriores. Enhorabuena, yo creo que ha sido singular y extraordinaria la conferencia. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve porque solamente, aparte de felicitar por esta inquietante conferencia, yo la calificaría así, es solamente una pregunta porque estamos hablando de, y se han preguntado por algunos ejemplos de cerebros escindidos, pero hay un síndrome que es el de la holoprosencefalia, que precisamente ese síndrome, que sería, digamos, la forma mayor, sería el de Polifemo, en realidad es una falta de tabicación del cerebro anterior, pero incluso hay una falta de tabicación del cerebro total. Entonces, en las formas menores, hasta donde yo sé, no hay ningún trastorno de la personalidad. En las formas más graves, en las que prácticamente hay una falta de tabicación de todo el cerebro, o por lo menos de la mitad anterior, como normalmente se acompaña de un retraso mental, yo no creo que se hayan hecho ningún estudio de personalidad, pero este podría ser un ejemplo, porque tampoco es excesivamente infrecuente este síndrome, el de la holoprosencefalia, y probablemente usted sabe mucho más y a lo mejor hay algunas alteraciones descritas del comportamiento. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que han intervenido con sus preguntas que enriquecen el tema. Respecto al profesor Rey Calero, somos lo que nos queda y somos lo que fui.
Bueno, eso hace referencia, naturalmente, a que la memoria tiene un papel muy importante y que no solamente la memoria para lo que fuimos, sino también los planes del futuro para lo que nos queda por ser, ¿no? Que haya distintos yo en la adolescencia y en otras edades de la vida, eso es lógico. Es más, yo pienso que si no fuese por el cemento que cohesiona los distintos yo dentro del cerebro, probablemente tendríamos el síndrome de la personalidad múltiple, todos nosotros. Se supone que esa cohesión la establece el hipocampo, que está en relación con la memoria, de nuevo. Y hay un ejemplo en las personas normales en donde se ve eso muy claramente, porque yo siempre me refiero a que el adolescente no es la misma persona cuando está con sus compañeros de juerga, con su novia o novio o con sus padres. Son tres personalidades completamente distintas. Lo que pasa es que están unificadas porque hay un sistema de cohesión que se supone, que es el que está en el hipocampo. Pero esos distintos yo están presentes. Y la prueba es que en patología de pronto pueden surgir numerosos yo. No solamente la doble personalidad, como por ejemplo la película Psicosis de Hitchcock, sino también los síndromes de múltiple personalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, se han descrito incluso a una señora que tenía 135 distintas personalidades, personalidades con distinto sexo, distinta edad, distintas aficiones, etcétera, etcétera. Luego, probablemente somos un conglomerado de ellos que están unificados de alguna manera en el cerebro por estructuras desconocidas, ya la suposición que sea el hipocampo. Lo de François Jacob se le ha reprochado porque efectivamente somos moléculas, somos proteínas, pero somos también otras cosas. Luego, por tanto, es una visión un poco estrecha y provocativa por su parte, porque no creo que sea tan tonto como para decir esto sin una segunda intención, ¿no? Y que la palabra es importante, y ha mencionado el comienzo del Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo. Bueno, en neurociencia yo diría en el principio era la acción, porque la palabra no es otra cosa que acciones internas, ¿no? Es decir, en el principio, sobre todo desde el punto de vista biológico, está la acción. Y es lo que genera el pensamiento, y dentro del pensamiento la palabra. ¿Por qué? Pues porque la acción es fundamental para nosotros. Es más, hay animales que cuando dejan de moverse, el sistema nervioso es reabsorbido. Me refiero a las ascidias. Las ascidias son animales marinos que se implantan en las rocas. Las han visto, son una especie de tubos de colores, ¿no? Estos animales, en el estado larval, tienen un cerebro, como tienen los renacuajos de la rana. Pero cuando se fijan y dejan de moverse en el agua, el cerebro es reabsorbido. Hasta el punto que hay neurocientíficos que han dicho que es el típico ejemplo del profesor que cuando llega catedrático pues reabsorbe el cerebro porque ya tiene un puesto fijo, ¿no? Es decir, que yo por eso cambiaría la palabra, el principio está en la acción. Desde el punto de vista no me meto naturalmente en el tema religioso, ni mucho menos. Estoy hablando desde el punto de vista científico. Sobre el egoísmo y altruismo que ha mencionado. En realidad, nosotros somos altruistas, es cierto, y lo son también los animales que nos han precedido en la evolución, sobre todo los que están más cerca de nosotros y han creado una comunidad y una sociedad. Me refiero, por ejemplo, a delfines, ballenas azules, cachalotes, chimpancés o bonobos. Estos animales son también altruistas. ¿Y por qué lo son? Es una pregunta que a Charles Darwin le preocupó muchísimo. Y él lo resolvió de una manera genial, como muchas de las cosas que él pensaba y escribía. Y es que decía, ¿cómo es posible que el altruismo ponga en peligro el propio sujeto? Hay animales, hay monos que han perdido la vida por salvar el niño de otra mona, ¿no? Se han tirado al agua porque se iba a ahogar y han salvado y ellos han perdido la vida. Cosa que nosotros hacemos también, hemos hecho también. Luego, ¿cómo es posible que seamos altruistas cuando está en contradicción con el egoísmo natural que hace que se preserve el individuo, la supervivencia del individuo? Y él decía lo siguiente, por una razón muy simple, pues porque el egoísmo está al servicio del individuo y el altruismo está al servicio de la especie, está al servicio de la comunidad. Y por tanto,
somos altruistas y egoístas al mismo tiempo. Somos crueles y somos magnánimos, etcétera, y somos cariñosos. Por eso yo no encuentro entre la diferencia, es decir, la contradicción entre egoísmo y altruismo, no la encuentro, porque realmente, muy probablemente por naturaleza, y porque lo hemos recibido de nuestros antepasados a lo largo de la evolución, somos ambas cosas. Y con respecto a la ética, yo estoy convencido que tenemos una predisposición innata para la moralidad y para la ética. Ahora se discute mucho y se está buscando, aunque no es no solamente actual, hace mucho tiempo, varios siglos, que se discute si existe o no un instinto moral o un sentido moral que sería innato, heredado de nuestros antepasados, porque la moralidad la vemos también en otros animales. La compasión, el altruismo y todas estas cosas, el altruismo recíproco, todo eso se puede observar en animales que nos han precedido y, por tanto, es muy probable que heredemos un sentido moral. No las normas, porque las normas dependen de la cultura, pero sí, y naturalmente, la base, por así decirlo, el pilar que nos lleva a ser morales. Con respecto al profesor González de Posada, los dos yos que yo he mencionado al final. Sí, yo he mencionado dos yos, pero podía haber mencionado muchos otros. Es decir, ya al principio dije, no está en contradicción, porque lo que quería hacer resaltar es precisamente que algunos yos son antagónicos entre sí. Es decir, que por ejemplo, el yo consciente egoico impide el acceso a la realidad, a esa segunda realidad que yo he llamado segunda realidad y que otros llaman realidad trascendente o espiritualidad. Las experiencias espirituales que han tenido los místicos han llegado a ella de una manera muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que eliminar el yo egoico. El yo egoico está inhibiendo la posibilidad de acceder a esa segunda realidad. Y de ahí que los místicos utilicen técnicas, el chamán también lo hace, con el baile, con la percusión de instrumentos, etcétera, para poder acceder a esa realidad. No es tan fácil. Y en la meditación, como saben, en la filosofía oriental, los que meditan, lo primero que tienen, la primera norma que tienen que seguir es intentar anular el yo consciente, para poder acceder, porque si no, no pueden acceder a la otra realidad. Eso me lleva a pensar que realmente existe una inhibición. También hay una inhibición entre un hemisferio y el otro. La prevalencia o la predominancia del hemisferio izquierdo lo hace a costa de muchas funciones del hemisferio derecho. De manera que cuando hay lesiones, algunas lesiones en el hemisferio izquierdo, de pronto se produce un aumento de las facultades que son más propias del hemisferio derecho. Y pongo, por ejemplo, el síndrome de Williams. Niños que tienen un coeficiente intelectual de 50 aproximadamente, y sin embargo tienen una musicalidad extraordinaria. Es más, se supone que Mozart también tenía una parte del síndrome de Williams, ¿no? Era muy soez y era muy desinhibido desde el punto de vista límbico, y musicalmente no digamos, ¿no? Y sin embargo, desde el punto de vista lógico-analítico, pues no era tanto. Es decir, muy probablemente existe ese antagonismo entre las funciones de un hemisferio y del otro. Que el dualismo haya pasado a la historia, yo eso no estoy de acuerdo, te lo digo sinceramente, por una razón. Yo considero que el dualismo es el fruto de la actividad de una parte del cerebro que todos tenemos, que es el lóbulo parietal inferior. Cuando el neuropsicólogo ruso, el padre de la neuropsicología rusa, Alexander Luria, hablaba de un enfermo suyo que tenía una lesión en esa parte del cerebro, en el lóbulo parietal inferior, y ese sujeto era incapaz de reconocer las antinomias, los términos opuestos, las antítesis. No sabía distinguir entre debajo, arriba, delante, detrás, antes y después. Todas esas antinomias habían desaparecido. De manera que él consideraba que esa parte del cerebro, que es una parte importante para la lógica analítica, era dualista por naturaleza. Era dualista por naturaleza. Luego, yo considero y pienso, y además hay otro psiquiatra ya fallecido en Pensilvania, Estados Unidos, que se llama Eugene D'Aquili, que le llama incluso operador binario, es decir, una especie de estructura neurognóstica, decía él, que divide el mundo en antinomias, en antítesis. ¿Y por qué lo hace? Pues porque de esa manera consigue obtener información que es la tarea del cerebro en su entorno.
obtener información del entorno. Y no hay mejor información que la que se obtiene comparando unos términos con los opuestos. Por tanto, yo considero que el pensamiento dualista es innato al ser humano y no va a desaparecer jamás. Esa es mi modesta opinión. Y si hoy ha desaparecido, por ejemplo, en el caso del alma, el caso del alma, el alma y el cuerpo, pues ese dualismo que tradicionalmente ha sido clásico, por ejemplo, en Aristóteles o en Platón, eso pues está desapareciendo y ha desaparecido concretamente la religión cristiana, incluso el alma se pone en cuestión hoy por hoy. El pobre Elaine Entralgo, cuando vivía, me contaba que cuando escribió su libro Cuerpo y Alma, pues tuvo problemas con algunos representantes de la Iglesia. Pero eso yo estoy seguro que hoy ya no lo tendría. Hoy ya no tendría ese problema, porque el alma, como ente inmaterial, está puesta también en cuestión. Que hay muchos yoes y la filosofía un solo yo, bueno, yo en eso no estaría de acuerdo. En la filosofía hay muchos tipos de yoes y lo podríamos analizar, pero no hay tiempo. Y que la realidad es siempre la misma. Bueno, la realidad nuestra es probable, la realidad personal, pero no la realidad, la realidad que hay fuera seguramente siempre es la misma. Lo que no es la misma es la realidad que tiene cada uno de nosotros, porque mi realidad seguramente que no es la tuya, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay numerosos condicionantes y porque, como dije antes, tenemos una construcción interna de la realidad que es particular para cada uno. Y ese es uno de los problemas que generan mucho conflicto. Al profesor Rivera Casado tiene razón. Estos experimentos de división, sobre todo en pacientes humanos, no se han vuelto a repetir. Roger Sperry comenzó con animales y de ahí viene una gran parte de información. En gatos sobre todo y luego después en monos. Pero estos experimentos son del año 50-60. No se han vuelto a repetir, como tampoco ha dicho bien el profesor Calatayud, las lobotomías ya no se hacen, ¿no? Ni muchas operaciones violentas de neurocirugía no se hacen porque ahora se sabe mucho más que antes, ¿no? Lo que llamaba la atención en estos pacientes es que, en principio, como decía el profesor Calatayud, pues no pasaba nada. Estos pacientes no pasaban. Y solamente la ventaja de estos señores que han estudiado estos pacientes es que han descubierto que sí pasa algo, sí pasa algo. Y yo creo que eso pasará a la historia como han pasado tantos experimentos que hoy día no repetiríamos, pero que han contribuido a la mejora de nuestros conocimientos sobre el cerebro. Y enlazo con el profesor Calatayud. Efectivamente, yo he peleado mucho con neurocirujanos en Alemania porque son muy brutos, con perdón de la profesión. Es decir, aquellos que, por ejemplo, que quemaban una parte del hipotálamo para curar, entre comillas, a los pedófilos. Es una barbaridad, porque de pronto aparecían diabéticos y aparecían una cantidad de trastornos hormonales, como es lógico además, haciendo esas barbaridades en el hipotálamo, ¿no? Pero sin embargo ellos me decían algo que se me quedó grabado, en Hamburgo precisamente. Me decían, bueno, todo eso está muy bien que usted dice, pero ¿y la presión social de la familia? ¿Y la presión social del propio enfermo que quiere librarse de esto de cualquier manera? O sea que estos neurocirujanos se basaban o se justificaban por la presión social que sobre ellos caía por parte no solamente del enfermo, sino de sus familiares y del entorno. Y lo de la agenesia del cuerpo calloso, enlazo también con el problema que ha planteado el profesor García Sagredo del síndrome de la holoprosencefalia. Cuando un niño nace con un defecto tan grave como, por ejemplo, la agenesia del cuerpo calloso, no sabemos cómo se recupera y no sabemos cómo se reorganiza el cerebro cuando falta una función tan importante como la conexión de 200 millones de fibras entre los ambos hemisferios. Y un ejemplo es el lenguaje. Si un niño, por ejemplo, que tiene su lenguaje en el hemisferio izquierdo y tiene una lesión profunda de las regiones del lenguaje en el hemisferio izquierdo, por ejemplo, que pues una hemorragia o simplemente que le han quitado el hemisferio izquierdo por un tumor, ese niño, a cierta edad, desarrolla el lenguaje en el hemisferio derecho, cosa que una persona normal es incapaz. Ese queda álalo para toda su vida. Ya no vuelve a hablar correctamente. ¿Por qué? Pues porque hay un periodo en el desarrollo del cerebro en donde la plasticidad es muchísimo mayor, como todos sabemos, en los periodos críticos
muchas funciones mentales. Por tanto, la comparación de agenesias, sean del tipo que ha planteado el profesor García Sagredo o la que ha planteado el profesor Calatayud, no son comparables. No pueden ser comparables, puesto que no sabemos cómo se reorganiza el cerebro cuando faltan funciones tan importantes. Con respecto al profesor Pedro Sánchez, las señales. Bueno, lo que ha planteado el profesor Pedro Sánchez a mí me preocupa igual que a la mayoría de los neurocientíficos. ¿Cómo es posible que pasemos de lo que llaman los filósofos la postura de tercera persona a primera persona? La tercera persona es la parte objetiva, ¿no? La postura de primera persona es la parte subjetiva. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Es más, esa es la pregunta, como he dicho, el problema difícil de la neurociencia, que algunos dicen que se resolverá en este siglo, otros dicen que será imposible resolverlo nunca. Yo la palabra nunca no la emplearía en ciencia ni tampoco en el campo, porque no se le pueden poner puertas ni a uno ni al otro. Pero es muy probable que lleguemos algún día a entender el misterio grandísimo que supone que unas señales todas iguales en el cerebro puedan generar las funciones mentales. Es un enigma, como él ha dicho, por supuesto que es un enigma. Y lo de la dietilamida del ácido lisérgico, la LSD, bueno, lo que produce, entre otras muchas cosas, es lo que él ha mencionado, la sinestesia. Pero la sinestesia se produce también en muchas personas que se consideran normales. No sé si Rachmaninoff, el músico, o varios pintores han sido sinestésicos. Oían colores, ¿no? Y veían sonidos, etcétera, etcétera. La sinestesia es una especie de unión entre distintas modalidades de los órganos de los sentidos, entre distintas modalidades en el cerebro, que se producen probablemente porque a lo mejor nacemos sinestésicos y luego después vamos diferenciando, de la misma manera que, como mencioné anteriormente, la posibilidad de desarrollo de las personalidades, etc. Con respecto al profesor Manuel Serrano, los modelos animales, bueno, yo estoy convencido que tienen yo, por supuesto que tienen yo los animales. Desde luego, aquellos animales que tienen un desarrollo cerebral extraordinario, como los que he mencionado anteriormente, ballenas azules, cachalotes, delfines, elefantes, se me ha olvidado los elefantes. La elefanta Hepi se reconoce en el espejo. Ha sido un escándalo porque le pusieron una mancha y él mirándose en el espejo se quitaba con la trompa la mancha que le habían puesto en el cuerpo, ¿no? Y eso se repite en los chimpancés, etc. No en los macacos, curiosamente, pero sí en los chimpancés, que se hacen lo mismo. Se acicalan delante del espejo quitándose las manchas que el experimentador le ha puesto en la cara, igual que hacemos nosotros por la mañana, aunque no tengamos manchas. Es decir, que los animales tienen un yo y tienen una conciencia sin duda ninguna, sin duda ninguna. Lo que no sabemos es que seguramente no es la misma que la nuestra, como es lógico. No es la misma, pero es similar. ¿Por qué? Pues porque las estructuras son muy similares. El sistema límbico de los animales, de los humanos, lo compartimos con todos los mamíferos, por ejemplo. No es el mismo sistema límbico, porque nosotros hemos desarrollado no solamente la corteza, sino también el sistema límbico mejor que otros animales. Pero el sistema límbico nos permite comunicarnos con los animales de compañía gracias a que tienen un sistema límbico igual que nosotros. Y por eso reconocen las caras y reconocen las emociones de los demás y parece enteramente como si supiesen hablar, cosa que es absolutamente imposible, dicho sea de paso. Por tanto, ahora bien, lo de, he apuntado aquí, reconstruir el cuerpo calloso, eso es imposible, claro. Eso es absolutamente imposible. Efectivamente, sería la prueba del algodón o del 9. Y repito lo de la agenesia que he dicho anteriormente sobre el cuerpo calloso. No se pueden comparar. Con respecto, finalmente, a lo del profesor García Sagredo, bueno, aquí pasa lo mismo que le decía al profesor Calatayud, que se ha tenido que marchar, con respecto a síndromes que parten ya desde el nacimiento. Es imposible compararlos con el sujeto adulto, porque la reestructuración que tiene lugar en el cerebro a lo largo del desarrollo ontogenético es extraordinaria. Es extraordinaria, no la conocemos en detalle, pero sí sabemos que hay una posibilidad de recuperación enorme, no solamente de agenesia, sino también de lesiones, y es realmente extraordinario que la agenesia del cuerpo calloso pues no tenga unos efectos más deletéreos que lo que debería esperarse en estos casos. Y muchas gracias de nuevo por su participación.
Muchísimas gracias, profesor Rubia. Pasa siempre con las conferencias de Rubia, son siempre, como ha dicho Serrano, son singulares. Además, son conferencias que tienen un sustrato cultural realmente extraordinario, y hoy hemos caminado prácticamente desde el idealismo más estricto hasta la neurociencia más moderna. La sesión ha sido larga, ha sido tan extraordinariamente sugerente que yo podría decir muchas cosas, pero yo no quiero abusar de mi posición para hacer otra conferencia. Lo que sí quiero es señalar dos cosas que ha dicho al final. Dice la autoconciencia, el yo, llamémosle como queramos, no tiene una localización única, probablemente es una función superior en la que intervienen grandes áreas cerebrales. Y por otra parte ha planteado una pregunta que desde un punto de vista biológico, social, de todos los puntos de vista, tiene un enorme interés extraordinariamente sugerente. Dice, ¿hasta qué punto la autoconciencia, hasta qué punto el yo tiene un valor biológico desde el punto de vista evolutivo? Yo creo que me quedo con esto. Es una conferencia realmente brillantísima. Ha habido una enorme cantidad de aportaciones que la han enriquecido y que ponen de relieve la enorme cultura de la mayor parte de nuestros académicos. Yo solamente en esto del yo, aquello que decía Galindo el día que habló del tiempo, es una cosa que se puede medir muy bien, pero no sabemos definirla de una forma tan exacta. Muchísimas gracias otra vez y se levanta la sesión.